En un mundo lleno de violencia, de enfermedades mortales, de desastres naturales, inseguridad y corrupción, el Señor te hace el último llamado de amor a un mundo que perece. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Se llevó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: Mi alma está muy triste, aún hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. En compañía de sus discípulos, el Salvador se encaminó lentamente hacia el huerto de Getsemaní. La luna de Pascua, ancha y llena, resplandecía desde un cielo sin nubes. Al acercarse al huerto, los discípulos notaron el cambio de ánimo en su maestro. Nunca antes le habían visto tan completamente triste y callado. Mientras avanzaba, esta extraña tristeza se iba ahondando, pero no se atrevían a interrogarle acerca de la causa. Su cuerpo se tambaleaba como si estuviese por caer. Cerca de la entrada del huerto, Jesús dejó a todos sus discípulos, menos a 3, rogándoles que orasen por sí mismos y por él. Acompañado de Pedro, Santiago y Juan, entró en los lugares más retirados. Estos 3 discípulos eran los compañeros más íntimos de Cristo. Habían contemplado su gloria en el monte de la Transfiguración. Habían visto a Moisés y Elías conversar con él. Habían oído la voz del cielo, y ahora en su grande lucha Cristo deseaba su presencia inmediata. Con frecuencia habían pasado la noche con él en este retiro. En esas ocasiones, después de unos momentos de vigilia y oración, se dormían apaciblemente a corta distancia de su maestro, hasta que los despertaba por la mañana para salir de nuevo a trabajar. Pero ahora deseaba que ellos pasasen la noche con él en oración. Sin embargo, no podía sufrir que aún ellos presenciasen la agonía que iba a soportar. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró: Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Pero no lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Pero levantándose con penoso esfuerzo después de su oración al Padre, fue tambaleándose a donde había dejado a sus compañeros, pero los halló durmiendo. Si los hubiese hallado orando, habría quedado aliviado. Si ellos hubiesen estado buscando refugio en Dios para que los agentes satánicos no pudiesen prevalecer sobre ellos, habría quedado consolado por su firme fe. Pero no habían escuchado la amonestación repetida: velad y orad. Al principio los había afligido mucho al ver a su maestro, generalmente tan sereno y digno, luchar con una tristeza incomprensible. Habían orado al oír los fuertes clamores del que sufría. No se proponían abandonar a su Señor, pero parecían paralizados por un estupor que podrían haber sacudido si hubiesen continuado suplicando a Dios. No comprendían la necesidad de velar
y orar fervientemente para resistir la tentación. Y esta es la clave, una de las grandes lecciones que nos deja el relato del Getsemaní. Velar y orar para no caer en tentación. Muchas veces decimos, ya no puedo, intento y sigo cayendo en este error. Sigo cometiendo esta acción que desagrada a Dios y me siento mal. Ya no quiero creer en Jesús, quiero abandonar todo tipo de creencia en Él. ¿Cuántas veces intentamos por nuestras propias fuerzas abandonar el pecado? Pero aquí está la clave de todo: velar y orar. Orar fervientemente, asirnos de la mano de Jesús y, si es posible, llorar con Él. Se dice que no tenemos tiempo para orar. Apenas hacemos una corta oración antes de descansar. Pero si analizamos nuestra vida, tenemos tiempo seguramente para otras cosas banales. Cristo, quien en toda su vida estuvo unido al Padre en oración, sentía que se estaba creando esa separación porque los pecados de la humanidad estaban siendo cargados sobre él. Sentía que se estaba creando una nube de separación y esto le causaba gran tristeza, incluso, como dice la Biblia, hasta la muerte. Su oración en esa oportunidad fue: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. 3 veces repitió esta oración. 3 veces rehuyó su humanidad, el último y culminante sacrificio. Pero ahora surge delante del Redentor del mundo la historia de la familia humana. Ve que los transgresores de la ley, abandonados a sí mismos, tendrían que perecer. Ve la impotencia del hombre, ve el poder del pecado. Los ayes y lamentos de un mundo condenado surgen delante de él. Contempla la suerte que le tocaría y su decisión queda hecha. Salvará al hombre, sea cual fuere el costo. Acepta su bautismo de sangre, a fin de que por él los millones que perecen puedan obtener vida eterna. Dejó los atrios celestiales, donde todo es pureza, felicidad y gloria, para salvar a la oveja perdida, al mundo que cayó por la transgresión y no se apartará de su misión. Hará propiciación por una raza que quiso pecar. Su oración expresa ahora solamente su misión. Si no puede este paso pasar de mí sin que yo beba, hágase tu voluntad. Grande lección podemos obtener de la oración de nuestro gran Maestro. Aún estando al borde de la muerte, Él demostraba tal vez la debilidad de la raza humana, de querer pasar por el sufrimiento, pero su voluntad estaba sometida a su Padre. ¿Cuántas veces nosotros tenemos grandes dificultades y tal vez está siendo probada nuestra paciencia? Tal vez está siendo probada nuestra lealtad al Señor. Y son momentos de dificultad, de angustia y de tristeza. Pero renegamos, insultamos, muchas veces blasfemamos el nombre de Dios. Nuestra actitud debería ser la misma actitud de nuestro Señor Jesús. Que se haga la voluntad de nuestro Padre en nuestras vidas. El libro de Lucas capítulo 22, versículo 43 dice lo siguiente: Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Los ángeles habían anhelado llevar alivio al divino doliente, pero esto no podía ser. Ninguna vía de escape había para el Hijo de Dios. En esta terrible crisis, cuando todo estaba en juego, cuando la copa misteriosa temblaba en la mano del doliente, los cielos se abrieron. Una luz resplandeció de en medio de la tempestuosa obscuridad de esa hora crítica, y el poderoso ángel que está en la presencia de Dios, ocupando el lugar del cual cayó Satanás, vino al lado de Cristo. No vino para quitar de su mano la copa, sino para fortalecerle,
a fin de que pudiese beberla, asegurado del amor de su Padre. Vino para dar poder al suplicante divino humano. Le mostró los cielos abiertos y le habló de las almas que se salvarían como resultado de su sufrimiento. Le aseguró que su Padre es mayor y más poderoso que Satanás, que su muerte ocasionaría la derrota completa de Satanás y que el reino de este mundo sería dado a los santos del Altísimo. Le dijo que vería el trabajo de su alma y quedaría satisfecho, porque vería una multitud de seres humanos salvados, eternamente salvos. El cielo nunca nos deja solos cuando estamos en dificultades. A veces tenemos que pasarlas para aprender grandes lecciones de fe, de paciencia, de amor, de abnegación, porque se viene una crisis y necesitamos preparar nuestras almas. Sin embargo, en los momentos que oramos con gran fervor, el cielo no nos deja solos. Las promesas del Señor están en su palabra. Él dice: esfuérzate y sé valiente. Muchas veces Él nos promete en el libro de Apocalipsis que nos dará la corona de vida si logramos pasar por la prueba. Que esta sea una lección, que cuando estemos en lo más hondo de nuestras tristezas, no nos quedemos ahí, sino recurramos a nuestro Padre Celestial y confiemos que Él nos dará consuelo. Sigue diciendo el versículo 44 del capítulo 22 del libro de Lucas. Lleno de angustia, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cristo, al orar, derramaba sangre por su frente. Este fenómeno se llama hematohidrosis, también conocida como hematidrosis. Es una afección en la cual los vasos sanguíneos capilares que alimentan las glándulas sudoríparas se rompen, provocando que exuden sangre, y ocurre en condiciones de estrés físico o emocional extremos. No era para menos. Cristo tuvo la responsabilidad más grande que se le haya dado a un ser en este universo. Tenía que salvar a la raza humana y tenía que llevar el pecado de la humanidad encima. Los discípulos dormidos habían sido despertados repentinamente por la luz que rodeaba al Salvador. Vieron el ángel que se inclina sobre su maestro postrado. Le vieron alzar la cabeza del Salvador contra su pecho y señalarle al cielo. Oyeron su voz como la música más dulce que pronunciaba palabras de consuelo y esperanza. Los discípulos recordaron la escena transcurrida en el monte de la Transfiguración. Recordaron la gloria que en el templo había circuido a Jesús y la voz de Dios que hablaba desde la nube. Ahora esa misma gloria se volvía a revelar y no sintieron ya temor por su maestro. Estaba bajo el cuidado de Dios y un ángel poderoso había sido enviado para protegerle. Nuevamente los discípulos cedieron en su cansancio al extraño estupor que los dominaba. Nuevamente Jesús los encontró durmiendo. Aún mientras decía las palabras: He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Que el ejemplo de Jesús y su actuar en el huerto de Getsemaní se replique en nuestras vidas. Que nuestras oraciones siempre sean sinceras y honestas a nuestro Padre, y sobre todo, que aceptemos la voluntad de nuestro Padre Celestial. Muchas veces su voluntad no será de acuerdo a la voluntad humana, pero Él, que es sabio de sabios, sabrá las razones por las que actúa de diversas maneras. Que el Señor te bendiga, querido amigo y querida amiga. Nos reencontramos el día de mañana. En un mundo lleno de violencia, de enfermedades mortales, de desastres naturales, inseguridad y corrupción, el Señor te hace el último llamado de amor a un mundo que perece.